Vamos a iniciar entonces. Esta es la sesión en la que se van a mostrar los temas de tesis que están por resolver y sobre una orientación en la elaboración de sus currículos. Bueno, vamos a comenzar. La elaboración de currículos en realidad es sencilla. Voy a presentar más que nada los temas de tesis que puedan desarrollar. Estos son los temas de investigación por departamentos que están dentro de la Universidad Nacional de Ingeniería para sus estudiantes y me mencionaron que lo puedo hacer, que lo puedo extender para los demás participantes que quieran realizar en realidad estas investigaciones. Están desarrolladas por dos aspectos principalmente. Las áreas de investigación de las ramas de ingeniería civil. Tenemos construcción, estructura, hidráulica, ingeniería geotécnica, vialidad y geomática, y por líneas de investigación. Las líneas de investigación son referentes a líneas orientadas también a los temas a desarrollar de ingeniería civil. Tenemos, por ejemplo, en cuanto a tecnología en innovación, tenemos primero desastres naturales, seguido de aguas y saneamiento, transporte, transitoriedad y energía, tecnología e innovación, materiales y tecnología y gestión de proyectos de infraestructura y políticas públicas. Vamos a ver, por ejemplo, lo único que vamos a mencionar, bueno, se les va a tener que compartir este Excel, si no es en una sesión 9 habilitada en cada curso, se estará poniendo en la última sesión. Tenemos, por ejemplo, en estructura, están los temas a desarrollar de reparaciones y reforzamiento de viviendas afectadas, puentes, planes de evacuación, vulnerabilidad sísmica, viviendas económicas, zonas sísmicas, puentes Bailey, puentes desglosables, metálicos, in situ y desarmables en 2 horas. Estos puentes sirven para casos de desastres naturales. Justo por eso está en esta ubicación de la línea de investigación. Lo que sucede es que cuando los puentes son arrasados por la naturaleza, huaicos o cualquier otro fenómeno natural, se necesitan puentes provisionales, los cuales deben estar inmediatamente para acceso y comunicación, y por eso se necesitan un estudio de los puentes desglosables, que sean metálicos y desarmables, es más, especificados que sean armables en 2 horas y desarmables en el mismo tiempo, para un fácil emplazamiento, ¿correcto? Diseño de viviendas provisionales para poblaciones vulnerables. En cuanto a agua y saneamiento, tenemos estructuras hidráulicas, defensas ribereñas por zona en diferentes ríos de Lima. Estas investigaciones toman más elaboración. Todos estos quizás necesitan financiamiento para una puesta en marcha de estos temas. Influencia de concretos autorreparantes, se necesitan estudios, ¿correcto? En la influencia de concretos autorreparantes se necesitan pruebas de ensayo de probetas de concreto armado, ¿correcto? Estos ensayos se hacen en laboratorios que existen a nivel nacional en algunas facultades de ingeniería civil. Si no me equivoco, en la Universidad Nacional de Ingeniería el costo por ensayo de una probeta es de aproximadamente entre 15 a 30 nuevos soles. Entonces nosotros necesitamos una cantidad un poco considerable de ensayos para indicar un resultado de los concretos autorreparantes. ¿Ok? En cuanto a madera, no se ha tocado en los cursos que hemos visto el diseño de madera, pero está relacionado a la norma 080, si no me equivoco. En cuanto a estructuras sostenibles, se refieren a las viviendas económicas que se están realizando en investigación de los centros de estudiantes.
las estructuras sostenibles trabajan con energía natural, puede ser energía solar. Correcto, estas casas ya se dimensionan con estos sistemas para que puedan tener esa característica, es decir, que sean sostenibles, que no dependan de una energía externa. Aisladores sísmicos con materiales reciclados. Este tema ya ha sido tomado, si no me equivoco, por un estudiante, pero acá también cabe mencionar que por más que un tema sea tocado ya por otro estudiante, siempre las investigaciones van a tener distintas aplicaciones. Es decir, que si alguien ya ha tomado este tema, otro también lo puede tomar, porque al fin y al cabo toda investigación siempre se diferencia en algo. Y esa diferenciación es lo que hace interesante la investigación. La misma comparación entre dos distintas aplicaciones del mismo tema es un tema de estudio. Ahora, lo cual sí no se recomienda para nada es tomar una tesis y, y poner su nombre sobre algo que ya está investigado, ¿cierto? No recomendamos esa forma de investigación de ningún modo. Por ejemplo, en este tema de aisladores sísmicos con materiales reciclados, si no me equivoco, el material reciclado que estaba usando el estudiante era caucho obtenido de llantas desechables, ¿correcto? Ese es un material reciclado. El caucho, los aisladores sísmicos son con este material caucho y compuesto de láminas de acero. Entonces, si el caucho se puede reusar de las llantas que ya son desechadas de autos, porque este material, como conocemos, el caucho es inflamable y si comienzan la quema de un caucho, se comienza a contaminar el ambiente. Entonces, una forma de darle reutilización al aislador, al caucho obtenido de estas llantas, es convertirlos en un aislador sísmico. Y esto puede ser muy conveniente dado que los aisladores sísmicos tienen, tienden a ser un poco costosos, ¿correcto? Entonces, un estudio de del comportamiento de un aislador sísmico con un material reciclado puede ser muy conveniente. Nanotecnología en la construcción de aceros y concretos más resistentes. Bueno, la nanotecnología en realidad está un poco eh, más allá de lo que quizá podamos financiar. Es es un ámbito en el cual la ingeniería civil también está involucrada. Análisis y propuestas normativas. Esto es muy interesante en cuanto a gestión de proyectos de infraestructura y políticas públicas, debido a que las propuestas normativas, nosotros conocemos todas las normas, la norma 020, la norma 030, 60, 90, que hemos estado viendo en los cursos que se han dictado, y este análisis y propuesta de normativas pretende que nosotros podamos cambiar, no cambiar, hacer recomendaciones de mejoras a a las propuestas dadas por las normas públicas. Es decir, nosotros no debemos siempre de confiarnos de lo que una norma diga, no lo que la norma diga son características mínimas que nosotros debemos de cumplir. Es decir, nosotros debemos ir más allá en el estudio de estas normas y hacer cuestionamientos de, de lo que se publica. Por ejemplo, un tema muy tocado también en cuanto a esto es el coeficiente R de reducción sísmica. Nosotros adoptamos el coeficiente R, por ejemplo, para pórticos de concreto armado con un valor de 8. Y este valor de 8 es muy influyente en el valor de la cortante estática y cortante dinámica que nosotros calculamos, ¿correcto? La cortante estática y dinámica están divididas por este factor R.
Y entonces, ¿por qué nosotros, si este valor de la cortante, que es de diseño, es tan influyente en las fuerzas que nosotros obtenemos, ¿por qué le damos un valor de 8 sin mayor cuestionamiento, porque sea de pórticos de concreto armado? ¿Por qué no un 8,2, un 8,5, un 8,3? ¿Por qué no un 9? Entonces, ese coeficiente R nada más ya está afecto de un estudio, de una investigación en cuanto a los valores a los valores de respuesta de una edificación. Ahora, un poco les voy a comentar sobre este coeficiente R. El coeficiente R es un coeficiente que trata de representar el comportamiento no lineal de las edificaciones. Nosotros tenemos una respuesta, generalmente puede ser de desplazamiento con fuerza aplicada, ¿correcto? Y si la estructura fuera totalmente elástica, es decir, con un comportamiento lineal, esta respuesta vendría a ser nada más de esta forma, ¿ok? Esa es una respuesta elástica, es decir, que por más que nosotros apliquemos una fuerza muy grande, la estructura al quitar la fuerza va a volver a un desplazamiento de cero, ¿correcto? Como si fuera un cuerpo elástico, como si fuera una liga, que nosotros la podemos estirar y al soltar la fuerza igual va a volver a su estado inicial, ¿correcto? Esto no es lo que pasa con las estructuras. Lo que pasa con las estructuras es que nosotros tenemos un comportamiento no lineal, en el cual la estructura viene siendo elástica, pero llega un momento en que su comportamiento decae, ¿correcto? Ya no es lineal. Entonces, una cortante estática tiene que ser reducida hasta este valor. Y para reducir este valor de la cortante es que se divide por este coeficiente R. Este nivel de diseño viene a ser la cortante elástica entre un coeficiente R de un análisis no lineal. Y es más, este factor de R no solamente depende de esta reducción, también depende de la cantidad de energía disipada. ¿Y cómo es que se mide la energía disipada? Cuando ya se hace un análisis histerético no lineal. Es decir, cuando tenemos un bucle, cuando nosotros comenzamos a retirar la carga, la estructura, la posición de la estructura tiende a regresar. Y generalmente no regresa por el punto elástico y regresa por un punto diferente a la posición inicial. Como este es el desplazamiento, esto viene a ser un desplazamiento residual, cuando ya la carga se ha retirado. Entonces se produce ahí un bucle y cuando lo sometemos a una carga negativa ya en la otra dirección, es que se producen esas gráficas de histeresis que se le llaman. Estas gráficas de histeresis encierran un área, ¿correcto? Este área es en realidad es la energía disipada. Es un factor, es una fracción de la energía disipada. Entonces, este coeficiente R también depende de esa energía disipada que se puede calcular. Solamente necesitamos calcular este área. Y ese área no necesariamente tiene que ser en un programa, en un software. Una vez que nosotros hayamos obtenido esta respuesta, podemos llevarla a AutoCAD y medir el área fácilmente con el que con el que se está disipando la energía. Bueno, eso es como comentario. En realidad todo esto es para que ustedes puedan tener ideas de qué es lo que quieren desarrollar en sus temas de investigación. Si tuvieran algún comentario o duda, también me la pueden hacer saber para hacer más dinámica la sesión. Entonces, además del coeficiente R, como en las propuestas normativas, también se pueden introducir
perdón, se pueden introducir soluciones de diseño. Por ejemplo, nosotros sabemos que, que si una viga que está sometida a esfuerzos de corte sufre estas deformaciones, estas grietas, esta es la columna, correcto, puede seguir hacia allá, columna sigue. Entonces nosotros sabemos que si la viga, al estar sometida a esfuerzos de corte, sufre estas deformaciones, estas grietas, y es por estas grietas que nosotros tenemos un reforzamiento de estribos de mayor concentración en esta zona, ¿correcto? Es que debido a estas grietas se han estudiado las fuerzas de corte, y debido a las fuerzas de corte es que se proponen los estribos. Nosotros sabemos entonces que si tuviéramos el análisis de un elemento, de una viga o una columna sometida a un tipo de esfuerzos y nosotros observamos grietas, quizá se observan grietas de este tipo y de este tipo, entonces ustedes a partir de una investigación pueden proponer un armado. Quizás se les ocurre proponer un armado adicional de esta zona o en esta dirección de aceros. No sé yo, en realidad no es parte de la investigación, pero esto es lo que ustedes a partir de los esfuerzos producidos estarían proponiendo reforzamientos. Y con eso en realidad están generando bastante información para las propuestas normativas que las personas puedan adoptar. ¿Correcto? Entonces, eso es en cuanto a comentarios de lo que ustedes pueden desarrollar. Nosotros tenemos acá, esto es lo único que he podido mencionar solamente en el módulo de estructuras. En realidad hay más temas a desarrollar. Tenemos en construcción, por ejemplo, en desastres, planes de seguridad, que también son relacionados a ingeniería civil. Quizá en su localidad no existe un plan de seguridad, quizá están extensos ante algún fenómeno natural, sea costa, sierra, selva, siempre existen fenómenos naturales. Entonces, dependiendo de un fenómeno, nosotros podemos proponer un plan de seguridad orientado a la localidad en la que deseamos realizar la investigación, ¿cierto? Ahora, otra cosa para seguir avanzando. Nosotros en algunos de los cursos que se han venido editando, se han indicado que tenemos niveles de estudio. Tenemos el material, ¿correcto? En el cual se viene estudiando las propiedades de los materiales, como resistencias características, el F'C, el Fy, la deformación unitaria. Tenemos el nivel del estudio de las secciones, ¿correcto? De las secciones, una sección de concreto armado, rectangular, o un perfil I de acero, en los cuales ya no estudiamos características del material, estudiamos características de la sección, como podrían ser los diagramas de iteración, que son momento con carga axial, o los diagramas de curvatura, que son momento con curvatura. ¿Ok? Estos diagramas son los que se estudian en las secciones. El siguiente nivel de estudio vendrían a ser los elementos. En los elementos estudiamos lo que son ya las columnas, o si estudiamos vigas, ¿correcto? Podemos estudiar columnas. Este es empotramiento por si acaso. Empotrado, apoyado, apoyado. Tenemos columnas, vigas, podemos estudiar a las placas. Ok, esta es una placa. Y en las placas, en las columnas, vigas, placas, ahora analizamos los esfuerzos.
es decir, la carga axial provocada con desplazamiento, o podemos estudiar también los momentos provocados a nivel, ¿correcto? Después de estudiar los elementos pasamos al estudio de las edificaciones, en realidad. Edificaciones. Y dentro de las edificaciones ya tenemos, por ejemplo, edificios de varios niveles, o estudiar los almacenes industriales, ¿correcto? O si no estudiamos los almacenes industriales, estaríamos pudiendo estudiar las distintas estructuras. Tenemos puentes grúas, algunos hacen sus análisis de puentes grúas, puentes nada más, el estudio de puentes. Y luego de las edificaciones, el siguiente nivel de estudio son las regiones, es el conjunto de edificaciones, ¿correcto? En las regiones ya vemos el impacto de toda de toda una región. Dentro de este campo estarían estos planes de seguridad regionales. Ahora, dentro de una edificación también se puede elaborar un plan de seguridad. Dentro de los elementos ya no cabería este nivel de estudio. Entonces nosotros tenemos que ubicar los tipos los niveles a los que queremos hacer el estudio. Ningún nivel es menos importante que el otro en realidad, y ningún nivel es menos complicado que otro tampoco. Correcto, dentro del material tenemos, por ejemplo, distintos materiales de concreto de distintas resistencias, F'C de 210, 280, de 175. Dentro del FY usamos generalmente el FY de 60 KSI, 4200, pero también existen otras resistencias de acero. Entonces, ¿por qué no usar otra resistencia de FY? ¿Por qué no usar aparte del 60 KSI, por qué no proponer uno de mayor resistencia? ¿Cuáles son los problemas de usar esos aceros? Pueden investigar ese área de estudio. ¿Ok? Quisiera saber si tienen alguna duda para seguir tocando algunos temas más. Tengo algunos temas más que mencionar. ¿Todo claro hasta acá? Tenemos estos niveles de estudio para llevar a cabo. Bueno, voy a seguir entonces. Ok, tengo algunos temas acá, algunos papers que pueden ser de mucha ayuda. En realidad los papers generalmente, estas investigaciones se encuentran en inglés, algunas sí están en español, pero habría que buscar entre entre los autores, entre los investigadores latinos en realidad, pero no hay mayor problema en revisar bibliografía en inglés. Es más, si nosotros usamos bibliografía en inglés y la referenciamos, estamos aportando ya con la traducción, con el entendimiento de de lo que está queriendo reflejar en estos papers. Por ejemplo, revisando nos indica Simple Carbon Fiber Reinforcement Plastic Confined Concrete Model for Moment Curvature Analysis. Nos está mencionando un modelo de concreto para el análisis del momento curvatura, y le está añadiendo, si no me equivoco, este es un tipo de material, el reforzamiento de fibra de carbono, ¿correcto? Siempre en estos papers nos van a mencionar una introducción de qué es lo qué es lo que van a tocar en el tema. Nos indican que a la fibra de carbono le van a estar haciendo mención con estas siglas, CFRP, y van a estar indicando ecuaciones, su tipo de análisis, de estudio,
¿correcto? En realidad no tienen por qué tratar de analizar a detalle todo lo que hacen, lo que estas investigaciones reflejan. Nosotros no vamos a hacer una investigación de este tipo para una tesis. Generalmente las tesis solamente van a ser, son inicios de lo que queremos representar, ¿correcto? Eh, Ahora, por ejemplo, tenía acá uno que era más presentable, si no me equivoco, está en este momento de curvatura, y este es un artículo presentado en la séptima jornada sudamericana de ingeniería estructural y nos menciona el cálculo de flechas en vigas de hormigón armado usando diagramas de momento curvatura. ¿Qué explicaba este paper? Nosotros tenemos formas de cálculo de los desplazamientos que en realidad están muy lejos de lo que de lo que la realidad refleja. Si nosotros recordamos y simplemente, por ejemplo, buscamos, ahorita nada más busco cálculo de la flecha de una viga empotrada. Si buscamos, revisamos información, lo primero que se nos va a estar presentando sobre el cálculo de una flecha son estas expresiones de acá, ¿correcto? Flechas máximas y ángulo de giro extremo. Y la pregunta es, ¿estos cálculos de flecha en una viga empotrada son exactos? ¿Son reales? Si yo aplico esa carga en una viga, ¿se va a deformar en esta proporción la viga? Quisiera que me puedan responder, no sé si ustedes consideran que se va a dar esta, esta deformación, y si no se va a dar, ¿por qué motivo sería? Se los voy a acercar. Por ejemplo, la más común va a ser esta de acá. Tenemos una viga empotrada con una longitud L y una fuerza aplicada en el extremo. Esa fuerza, la flecha que provoque esa fuerza va a ser una deformación, y esa deformación va a tener este sentido, y esa flecha F tiene esta magnitud. F L al cubo entre 3 I, donde F es la fuerza aplicada, L es la longitud, es el módulo de elasticidad del material, e I es el módulo de inercia de la sección. Quisiera saber sus comentarios, por favor. No sé si me escuchan bien, Hugo, José, Juan, William. Sí han visto esas expresiones, ¿verdad? Esa expresión del cálculo de la flecha. ¿Sí me escuchan? Ah, se ha ido el audio. Ok, ok, bueno, vamos a continuar entonces. Les mencionaba que este cálculo de la flecha, nosotros lo hemos estudiado en la universidad, en las clases que... Ok, gracias. Se ha estudiado en la universidad en cursos básicos en realidad de estática, de estática, análisis, que el cálculo de la flecha es con esta magnitud, ¿correcto? Pero entonces, esto vendría a ser cierto para cualquier viga empotrada. ¿Se va a dar siempre eso? La respuesta es que no. Si ustedes aplican a una viga, le aplican
esta carga, hasta cierto nivel de la carga, hasta una magnitud de la carga, sí se va a dar esta flecha. Pero es hasta que la viga, la sección de la viga no se agriete y no experimente una reducción de la inercia. Porque la inercia, si nosotros la conocemos, es B por H al cubo sobre 12 en secciones rectangulares. Esto no es del todo cierto en las secciones agrietadas. Eso es lo que nos va a indicar este paper de acá. Cálculo de las flechas en vigas de hormigón armado utilizando diagramas momento-curvatura. Los cálculos de desplazamientos han sido largamente estudiados, nos hace una introducción, nos habla de los diagramas de momento-curvatura. ¿Cómo es que se calcula un diagrama de momento-curvatura? Vamos a tener, por ejemplo, rápidamente, porque no se les va a poder explicar a detalle. Esta es la gráfica del concreto armado, del concreto, correcto, su gráfica de esfuerzo de formación. Para un nivel de una deformación unitaria de 0.02 tenemos el valor de la compresión igual a su resistencia máxima. Este vendría a ser el nivel del F'C. Tenemos el acero. El comportamiento del acero en compresión y en tracción es similar en realidad. Y lo siguiente que pasa a explicar es el diagrama de momento-curvatura. Nosotros conocemos este diagrama de acá, ¿correcto? Lo han visto muchas veces. Este es el diagrama en el que tenemos una deformación unitaria superior, una deformación unitaria de esta fibra de concreto, ¿correcto? Que se les ha mencionado que puede llegar hasta 3 por 1000, 3 sobre 1000, 0.003. Y con esa deformación, con una línea de deformaciones semejantes, donde en el eje neutro la deformación es igual a 0, tenemos las deformaciones para cada fibra que tengamos de análisis. Estas deformaciones unitarias son esta coordenada de acá. Son la coordenada, la abscisa horizontal, ¿correcto? La abscisa. Por ejemplo, para una deformación de 0.001 tendríamos una resistencia de aproximadamente 22 megapascales, ¿correcto? Eso es lo que se está graficando acá. Que por ejemplo, si esta deformación tendría un valor de 0.001, este nivel de esfuerzo vendría a ser de 22 megapascales. Y con todo este nivel de esfuerzos, toda esta gráfica de esfuerzos, se multiplica por el ancho y tendiendo el área por el esfuerzo, se está calculando la fuerza de compresión del concreto. Igual para el acero, esta deformación unitaria se lleva a su gráfica y se calcula su esfuerzo. Su esfuerzo multiplicada por área de acero se convierte en tracción, en la fuerza de tracción. Esa tracción y compresión generan un momento de la sección, un momento resistente. Ese vendría a ser el momento de la gráfica momento curvatura. Y la curvatura es igual a la deformación unitaria entre la longitud del eje neutro. ¿Correcto? Esa es la curvatura producida en la sección analizada. Entonces lo que se hace es plantear distintos niveles de deformación superior, desde un valor muy pequeño hasta el 0.003, y obteniendo distintos niveles de curvatura se tienen distintos momentos resistentes. Eso es lo que explican acá. Les recomiendo revisar este paper, se les va a compartir. Y acá incluso está el proceso iterativo del diagrama de obtención del diagrama de momento curvatura, y esto es lo que se obtiene. Este es el diagrama momento curvatura de la sección. Y la pendiente de un diagrama de curvatura es igual al módulo de sección por la inercia. Si tenemos una pendiente que no es constante, vean en este punto que la pendiente incluso decae hasta hacerse casi horizontal, entonces el producto del momento de inercia, el producto E por I, no podemos decir que es constante.
el producto E por I no es constante. Entonces, esta pendiente de acá es ese valor de E por I. 1 E por I. ¿Correcto? Y vean que para distintas configuraciones de armado, acá tenemos 4, 2, 2, 2, 4, 2 y solamente 4. Estas estas gráficas distintas tienen distintas pendientes de E por I. ¿Correcto? Entonces, esas distintas gráficas E por I es lo que van a provocar distintos desplazamientos en la estructura. Y eso es lo que muestra este paper. Va a calcular las deformaciones con las expresiones. La rigidez E por I se puede interpretar como la relación momento-curvatura, es decir, la pendiente. El momento entre la curvatura es la pendiente de estas gráficas. Vamos a tener que se puede calcular las deformaciones con esta expresión. Esta expresión es la del cálculo por una carga unitaria ficticia. ¿Correcto? Es el procedimiento de desplazamientos calculados por energía, donde vamos a tener que en la expresión tenemos divididos el momento aplicado entre la inercia de la sección. Entonces, este valor viene a ser el valor de la curvatura multiplicado por un momento provocado por una carga unitaria en el punto donde se quiere calcular el desplazamiento. Vamos a tener estas consideraciones. Si nosotros calculáramos con un valor E por I calculado de BH cubo entre 12 nada más, los desplazamientos serían estos, que no son reales. Esto es, esta gráfica azul es calculado por resistencia de materiales, es decir, nada más la flecha calculada de E por I, con las expresiones E por I, este es el resultado. Vean que este resultado, calculado, comparado con los diagramas de momento curvatura, una carga unitaria, este es calculado por el diagrama de momento curvatura, está siendo muy similar a lo calculado por elementos finitos. Este de elementos finitos ya es representado por programas avanzados como Abacus o otros, en los cuales se puede representar ya la deformación. Entonces, en una constatación de resultados, este es el experimento al que hacen estudio, donde se está aplicando las cargas, porque hacen este sistema de aplicación. Porque si nosotros conocemos los diagramas provocados de este tipo de estudio, vamos a tener esto de acá. El diagrama de corte va a ser de este tipo. Y el diagrama de momento va a ser de este tipo. ¿Ok? Vamos a tener que en este nivel, en el eje, en el tercio intermedio, no tenemos fuerzas de corte. El corte se elimina porque viene acá P, acá viene P. Entonces, con el P de acá, aplicado a un tercio, se está eliminando el P de cortante que venía. Y en esta zona vamos a tener corte cero. Y el momento va a ser constante. Esta va a ser la gráfica de momento provocada en este tipo de estudio. Y como no tenemos más fuerzas aplicadas en la viga que momento, es un análisis muy apto para estudiar solamente los esfuerzos provocados por flexión. Es por eso que ustedes van a ver en muchas ocasiones este tipo de análisis, ¿ok? Donde vamos a tener la carga aplicada a un tercio de la luz de la viga. Entonces teníamos tres secciones, BRA, BRB y BRC, con tres configuraciones de armado, A, B, C, viga rectangular A, viga rectangular B y viga rectangular C, con diferentes armados, y van a tener diferentes diagramas de momento curvatura. Como tenemos distintos diagramas de momento curvatura,
para un mismo nivel de carga vamos a tener incluso distintos desplazamientos, distintas flechas provocadas. Eso es lo que está representando este diagrama. Entonces, por más que tengan la misma sección, tienen sección de 20 por 60, los desplazamientos son distintos. ¿Por qué? Por el armado que se le coloca. ¿Correcto? Ustedes pueden hacer aplicación de los diagramas de momento curvatura en realidad de muchas formas. Es por eso que se les está mencionando este sistema de cálculo de flechas. Y este tipo de estudio no necesariamente tiene que ser costoso, dado que es simplemente un estudio analítico. Un estudio analítico, pero con bastante veracidad y con bastante reflejo de la realidad. En cambio, si ustedes usan los programas de software de análisis, si ustedes usan ETABS, SAP, Robot, por más que traten, por más exactos que sean reflejando un edificio, no van a tener los desplazamientos reales provocados en la edificación. Tendrán muy cercanos quizá, pero no van a ser exactamente reales como los pueden calcular con un diagrama de momento curvatura. ¿Correcto? Vamos a tener, y este paper está en español, así que es muy útil en realidad. Sobre otros temas de investigación, se les pueden mencionar todos los que tengo acá. Todos son en realidad en inglés, estos son distintos. Por ejemplo, acá indica diagramas, relaciones de momento curvatura para secciones tubulares dentadas. Esto ya es una aplicación de los diagramas momento curvatura aplicados, por ejemplo, a... Vamos a buscar la sección, no lo vamos a mostrar. Bueno, no está acá. Vamos a ver otro. Este del 2014 es más reciente. Miembros compuestos por usando ángulos prefabricados y concreto armado. Vamos a ver que acá hacen un estudio de la composición de ángulos y concreto armado. Los ángulos están colocados a borde y también internamente. ¿Correcto? En esta sección están a borde y en esta sección están internas. Entonces hacen una comparación. Esto sería a nivel de elemento, porque parece que hacen un estudio de la columna en el cual el ángulo está colocado internamente y también va a estar colocado externamente. Correcto, vean cómo otra vez hacen uso de este tipo de ensayo, debido a que tiene la facilidad de calcular el momento con un cortante igual a 0. Es decir, la viga en esta zona está solamente aplicada con esfuerzos de flexión. Y si quisiéramos analizar el corte, debería ser en esta zona. Vamos a tener que, nosotros no es necesario que realicemos un ensayo es costoso. Entonces lo que nosotros podemos hacer es proponer el modelo analítico, dado que estas investigaciones son las que hacen los ensayos experimentales. Vean, hay resultados de ensayos experimentales y ustedes nada más lo único que tienen que hacer es usar estos resultados. Proponer ecuaciones con las cuales se pueden obtener, a partir de los diagramas de momento curvatura. ¿Correcto? Vamos a ver otro paper. Tenemos acá comportamiento sísmico de columnas postensadas, autocentradas, duales, con columnas de acero. Hay que ver las secciones que proponen. Este vendría a ser un estudio a nivel de sección. Vean cómo hacen una columna de concreto que está compuesta también de acero
e incluso está compuesta por acero postensado. Correcto, tenemos en sección y tenemos en alzado, que incluso tiene una junta prefabricada, es decir, no es vaciado monolíticamente, con la cual pueden tener una abertura en esta zona por una carga lateral, ¿correcto? Vean que tiene una viga superior y se producen las aberturas en esta junta de acá. Esa junta puede ser fácilmente calculada con la deformación, con la distancia desde este punto, hasta esta longitud de contacto y el ángulo de abertura propuesto. Ahora, ¿cómo pueden hallar ese ángulo de abertura? Calculando la deformación en el post-tensado dividido entre la longitud total del post-tensado. ¿Correcto? No es muy complicado en realidad. ¿Por qué les digo que no es complicado? Vamos a tener este de acá. Muros híbridos de concreto armado. Estos son muros de post-tensados de concreto armado, prefabricados también. En los cuales también pueden hacer hincapié. Ahora, si ustedes necesitan mayor bibliografía, porque claro que está en inglés, lo que deben hacer es ir a la parte final y donde vean su bibliografía, buscar todo esto en internet, que lo van a encontrar fácilmente. No necesitan mayor investigación, no necesitan buscar mayor bibliografía. Todo lo que necesitan saber va a estar referenciado en la parte inferior de estos papers. Vamos a tener, por ejemplo, otra investigación del 2015. No, ya abrimos la del 2015. Vamos a ver la del 2011. Parámetros del bloque de esfuerzo para concreto confinado y no confinado. Vean que esta configuración, este diagrama de estudio es muy repetitivo porque en realidad refleja bastante el comportamiento de las secciones de concreto armado y como se les mencionaba, este es el valor de la curvatura, la división de la deformación unitaria en el concreto dividido entre la longitud del eje neutro, C sub C. Esa división es el valor de la curvatura, que también viene a ser el valor de este ángulo de acá. Correcto, la tangente de este ángulo de acá. Con la tangente se puede definir el ángulo, es por eso que mencionan el ángulo como la curvatura en algunos casos. Correcto, te muestran los diagramas de los materiales que van a usar para el análisis. Y este viene a ser el diagrama momento-curvatura, dimensiones de momento y dimensiones de curvatura. ¿Correcto? Te muestran la sección porque para la sección es para lo que se está mostrando el diagrama de curvatura. Con estos diagramas de curvatura se calculan los desplazamientos, es por eso que lo muestran. También muestran e indican el reforzamiento porque el reforzamiento es parte del diagrama de curvatura indicado. Entonces es muy importante conocer cómo calcular el diagrama de momento curvatura para que ustedes puedan realizar la investigación que quieran hacer. Vamos a tener este de acá, un estudio analítico de la rótula plástica en muros estructurales. ¿Cómo se calcula la rótula plástica? Vamos a tener esto de acá. En realidad también se hace uso de los diagramas de momento curvatura, por eso es que es muy importante ese tema conocerlo. Quizá no le hacen mucho hincapié en los cursos de pregrado porque por la facilidad que ofrecen otros cálculos. La facilidad de considerar a los cuerpos como elásticos es lo que imposibilita el estudio de los diagramas de momento curvatura.
Por ejemplo, acá nos hacen una determinación de la altura de la rótula plástica LP. Nos indica que va a ser igual a 0.5 LP sub Z, PZ y LSP, ¿correcto? Donde LP se puede calcular como, el ángulo se puede calcular como la curvatura por LP, y LP viene a ser 0.5 LPZ. Vamos a tener que, si no me equivoco, estaba más abajo. Correcto, vean esta gráfica de acá. Vamos a tener que esta gráfica punteada, la gráfica punteada es la curva de distribución, la curva de las curvaturas producidas por el momento aplicado. A ver, ¿cómo les explicaría eso? Nosotros vamos a tener esto. Vamos a tener de una sección analizada, de una sección de momento curvatura, esta es la curvatura, y acá vamos a tener los momentos resistentes, vamos a tener esto. ¿Correcto? Este va a ser el diagrama de momento curvatura de una sección de concreto armado que hayamos planteado o de acero con una distribución de aceros. Correcto, supongamos que es una columna con cuatro barras de 1 pulgada. Este es su diagrama de momento curvatura de esta sección. Entonces nosotros vamos a tener la columna. Esta va a ser la columna, digamos, empotrada, y se le va a aplicar una carga en la parte superior, una carga B. ¿Correcto? Esa carga B, ¿qué va a producir en la columna? En la columna va a producir un diagrama de momento de este tipo. ¿Correcto? Que si esto tiene una altura h, el momento en la parte inferior va a ser B por h. ¿Correcto? Entonces, nosotros vamos a llevar este diagrama de momentos a un diagrama de curvaturas. ¿Cómo va a ser el diagrama de curvatura? Veamos, en el momento superior tenemos un momento de 0. Entonces, nos vamos a la gráfica de momentos y en el momento de 0 tenemos una curvatura de 0. Entonces, estamos en este punto con un valor igual a ese, 0, un valor de curvatura 0. Si vamos bajando un poco, tenemos un momento, por decir, de 1. En el momento con un valor de 1 tonelada metro, vamos a buscarlo en la gráfica de momento curvatura y buscamos que para un momento de 1 tonelada metro tenemos una curvatura igual a 0.1, por ejemplo. Entonces indicamos que para un momento acá de 1 tonelada metro vamos a tener una curvatura igual a 0.1. Vamos a indicar que el 0.1 va a estar por acá, cuando este es 0, este es 0.1, y vamos a tener así, que nuestro momento va a ir incrementando, quizá a 2 toneladas metro, tenemos 2, tenemos un valor de 0.15 de curvatura, por ejemplo, es un decir, entonces indicamos 0.15 a un nivel de 2 toneladas metro, ¿ok? Vamos a ir bajando y vamos a tener que cuando se produzca el momento de fluencia, que va a ser por este punto, acá, vamos a indicar que el momento de fluencia va a ser aproximadamente en esta zona, ¿correcto? Vamos a decir, por ejemplo, que el momento de fluencia era por decir 5 toneladas metro. Para 5 toneladas metro vamos a tener un valor de curvatura igual a 0 a 1 de curvatura. Y eso se va a producir por acá, ¿correcto? En una parte inferior de la columna. Hasta ahí tenemos esta gráfica de curvatura, ¿ok? Y justo después de pasar el momento de fluencia, nuestra curvatura decae bastante, es decir, va a incrementarse rápidamente por la fluencia en la sección. Entonces tenemos que para un momento un poco mayor nada más, por decir, acá se nos ha producido un valor de 5.5, para un valor de 5.5, el diagrama de curvatura ya nos indica un valor de curvatura muy grande, por decir de 3. Entonces, para nuestro valor acá de momento provocado, nuestro valor de curvatura ya se está yendo mucho más grande, que es por acá, por 3. Y esta es nuestra gráfica de curvatura que vamos a obtener.
¿Ok? Esta es la gráfica de curvatura que se obtiene de los elementos verticales generalmente. Es por eso que se está mostrando esta de acá, de la investigación. Ahora vean la gráfica de la investigación. Vamos a tener este diagrama de curvatura que se ha producido, ¿correcto? Por esta carga vertical, horizontal B que se le ha colocado. Entonces, la rótula plástica en el elemento vertical se va a producir aproximadamente en esta altura. Y esta altura es distinta para cada elemento que nosotros analicemos. Es por eso que que ese podría ser un buen tema de investigación dependiendo el elemento que vayamos a analizar. No sé si hasta acá tienen alguna consulta. Tengo más temas acá indicados, así como ese. Por ejemplo, el diseño, el comportamiento sísmico de muros acoplados, muros modernos acoplados. Tenemos esto. Esto se da generalmente en los edificios, donde tenemos que hacen un tragaluz para los departamentos que se ubican. Entonces, ese tragaluz está solamente diseñado con unas vigas acopladas a muros de corte, ¿correcto? Y en esas vigas se produce en realidad demasiado corte. Esas vigas también son un tema de investigación. Entonces acá, por ejemplo, hacen el reforzamiento de estas vigas. ¿Cómo es que podríamos reforzar para los esfuerzos producidos? ¿Correcto? Eso es un tema interesante de investigación. En algunas ocasiones estas vigas las hacen prefabricadas incluso y las elaboran con acero postensado en esta dirección para reducir esos esfuerzos provocados por la concentración de fuerzas cortantes. ¿Ok? Si quisieran analizar estas vigas coplanares, es una muy buena elección de estudio, dado que pueden introducir normativas a la norma de 0,60 si es que ya no existe, si es que no existe por el momento. Hay que investigar las fuerzas provocadas y si necesitan mayor bibliografía, saben que pueden ir a la parte inferior y buscar en estas bibliografías todo lo que el autor ya ha empleado. No quiere decir que ustedes no puedan usar esa bibliografía. Vean que también tienen resultados incluso experimentales. Tienen que revisar un poco del inglés nada más. Ahora, si quisieran, vamos a revisar otro. Estos en realidad son un poco antiguos. Voy a revisar este del 2009. Análisis, deformación del análisis de eh, vigas compuestas de acero y concreto presforzadas. A ver, también tenemos vigas presforzadas con los diagramas de momento provocados. Nuevamente siempre el bloque de esfuerzos que se produce. Esta sería una investigación a nivel de elemento, que son las vigas. Se les ha mencionado que pueden hacerlo a nivel de material, de elemento, de sección, de edificación, incluso de región. Vamos a tener... A ver, les voy a explicar cómo pueden obtener mayores datos de estos papers. ¿Correcto? No recomendamos en Neostruc elaborar investigaciones usando los software que enseñamos. Son muy útiles para la práctica, pero para la investigación necesitan realizar cálculos manuales. Para una investigación de nivel de tesis necesitan realizar realmente trabajo, ¿correcto? Entonces no se está usando los software en esta ocasión.
Ahora, si quisieran otros temas de investigación, porque los que se ofrecen en nuestro son limitados, pueden ir acá, ACE. El ACE es la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles. Es una compañía es la que produce incluso la norma ACE de cargas a nivel internacional. Y en esta opción, librería, van a poder encontrar todos los temas de ingeniería civil que se ofrecen. Vamos a tener en la opción Journals, vamos a tener que sus journals los journals son investigaciones, son papers que han estado recopilando, que se suben a esta, a esta sociedad. Correcto, tenemos los Journal Aeroespacial de Ingeniería, Journal de Arquitectura, tenemos Journal de Puentes, Bridge, tenemos de Regiones Frías, correcto, son una cantidad bastante grande de papers, pero lo que a nosotros nos interesa son los Journal de Ingeniería Estructural. Vamos a ir a la hoja 2, vamos a buscar Journal Estructural, y acá están Journal Estructural de Ingeniería Estructural, Papers de Ingeniería Estructural. Ingresamos y vamos a tener que nos va a estar mostrando los más recientes en realidad. Tenemos los análisis de madera en elementos finitos para casas bajo cargas laterales. Tenemos los Classical Papers, pero si quisiéramos podemos también acá en buscar. Por eso se recomienda que puedan buscar en inglés. Estos papers están en inglés. Vamos a buscar por Concrete. Y vamos a tener ahí que todos estos son papers relacionados a concreto. ¿Correcto? Si ustedes buscan alguno de estos nombres, van a poder encontrarlos en esos journals. Pueden buscar con los nombres de Concrete, Steel, Seismic Behavior, comportamiento sísmico. Ponen esas palabras y van a encontrar una cantidad numerable de, de papers que les va a servir para la bibliografía y la revisión que van a desarrollar ustedes. Vamos a tener, por ejemplo, no recuerdo, por acá había uno, acá por ejemplo, comportamiento de concreto reforzado, de vigas de concreto reforzado con concreto reciclado de agregados, no sé qué significa, por sé, pero está usando acá el comportamiento sísmico de vigas con agregado reciclado, ¿correcto? Esta investigación fue hecha por Adam Kanak y Yaya Kurama. Este investigador ya es miembro del ACE. Entonces, si ustedes le dan a Download, en todas las opciones siempre les va a pedir inscripción. Se les está compartiendo por esta única vez cómo es que se puede descargar. Abran una nueva ventana, ponen estas letras SSIH Hub, ¿correcto? Es un abridor de llaves en realidad. Podemos remover llaves y barreras. Y acá vamos a copiar el link del paper que hemos abierto. Nos vamos acá, copiamos este link y lo pegamos acá. Abrimos. Hay que colocar el código CAPTCHA. LUBBER. Abrimos. Y de esa forma estamos obteniendo un acceso gratuito a los papers en realidad. Es una opción muy útil. Acá tenemos, incluso se puede descargar. Hay que guardarlo nada más en normas. Está descargado para que ustedes puedan hacer uso y referenciación de los datos. Vean cómo nos explica. Hay un abstract, una introducción, un background, una revisión anterior, un comportamiento del concreto en vigas,
correcto, tenemos un uso experimental, la gráfica del estudio que se ha realizado, con barras número 16, número 10, estribos cada 10, y es muy útil en realidad, ¿ok? Vamos a tener que, de esta forma podemos obtener cualquier paper que nosotros querramos, simplemente lo buscan y ya saben cómo descargarlo. Pueden buscar el que ustedes deseen, pueden buscar por ejemplo puentes, y van a tener todo sobre puentes. Todos los papers son muy útiles en realidad. Eh, se los se les dice en realidad, por ejemplo, esta, esta investigación de Smith fue usado para una tesis de un estudiante en su nivel de pregrado en la Facultad de Ingeniería Civil sobre los muros de acero postensado. Vamos a tener que esto es lo que usaron. Este comportamiento, la respuesta experimental de color negro fue obtenida de, de Smith y Kurama, y el modelo propuesto fue elaborado por el estudiante, ¿correcto? Entonces es muy útil en realidad lo que ofrecemos, pueden usarlo ustedes. También se les va a compartir estos temas si desean desarrollarlos. Ya se les ha explicado rápidamente también cómo pueden hacer los diagramas de momento curvatura. Y esperamos que les sean útiles. No sé si hasta acá tienen alguna consulta. Ok, si no tienen ninguna consulta, rápidamente se les va a explicar sobre la correcta elaboración de un currículum vitae. El problema más común es desarrollarlo de esta forma. Este es el error más común. eh, Elaborar una hoja muy simple en Word, ¿correcto? Generalmente, si no indican una, una, una breve descripción de ustedes, también están un poco de falta, ¿correcto? Eh, Se les recomienda siempre realizar una pequeña descripción de ustedes. Vamos a indicar, incluso no usar este formato. Este formato en realidad me lo pasaron, está realmente terrible. Word les ofrece también una opción acá muy útil sobre los currículum. Este incluso está mejor. Hay que tratar de ser un poco detallosos con el currículum, dado que es la imagen que ustedes van a mostrar al empleador, ¿correcto? Pueden usar este fácilmente, indicar la dirección, la ciudad de origen, un teléfono de contacto, su correo electrónico. En sitio web pueden incluso colocar su espacio en LinkedIn. Sean detallosos con la elaboración del CV, dado que es la presentación que ustedes realizan ante las instituciones, ¿correcto? Acá incluso faltaría indicar una breve descripción, una reseña antes de la experiencia. Hay que indicar un resumen o una reseña o el perfil, indicar el perfil sobre quiénes son ustedes, ¿correcto? Si es que son titulados, bachiller, estudiante, indicarlo.
bachiller, en qué periodo, la experiencia, siempre colocar el inicio, fin, el cargo, el puesto, el nombre de la empresa y acá faltaría indicar las labores realizadas. ¿Okay? Una descripción de las labores realizadas, por lo menos 3, si son más mejor. Correcto, la experiencia, las labores realizadas, la formación, indicar en qué periodo estuvieron, el nombre del colegio, empezando de la universidad siempre. No es necesario colocarlo antes. Acá también, luego de los nombres y apellidos, es bueno colocar el, el cargo que ustedes desempeñan, que quisieran desempeñar, si es ingeniero civil o si fuese otro. También los certificados es bueno no colocarlos en la misma elaboración del correo, dado que en algunas empresas lo pueden usar como lo pueden usar como parte de una licitación, entonces es mejor guardarlos en un drive y compartirlos solo si se los, si se los requieren. Pero siempre es bueno colocar antes de las referencias, indicar los cursos llevados, ¿correcto? ¿Qué cursos han llevado, en qué institución y en qué periodo los han obtenido? ¿Correcto? Quizá han llevado el curso de SAP o el curso de TAPS, ¿correcto? Otra cosa, pueden indicar las conferencias asistidas. Sean detallosos, tómense su tiempo con la elaboración del currículum, dado que es la presentación que ustedes van a tener. ¿Ok? Las conferencias asistidas. Generalmente eso. Eso es lo más importante que deberían estar conociendo. Sobre las referencias, indicar en qué periodo fueron, ¿correcto? Indicar quién es la persona, cuál es el cargo. Correcto, si es la persona, por ejemplo, el ingeniero Luciano Peralta, indicar el número de contacto, el correo, su cargo que tenía con ustedes, la relación, si era el jefe a cargo. Luego de las referencias pueden indicar también algunos hobbies para que lo tengan en cuenta o algunos voluntariados que hayan hecho. Es importante los voluntariados porque muestran el tipo de estudiante que eran, ¿correcto? Si han tenido algunos logros en su fase de estudios, alguna investigación que hayan hecho, alguna participación en eventos, algún concurso ganado, por ejemplo. Algunos concursos que realizaban en la universidad, si tendrían, lo pueden colocar. Y eso sería en cuanto a su elaboración de currículum vitae.
No sé si hasta acá tienen alguna consulta. Hugo, José, Juan, William. A ver, Hugo, en cuanto a la traducción, como lo mencionaba, los certificados no lo coloquen en la misma, en el mismo anexado porque va a ser un poco pesado los CVs para mandarlo. Entonces es preferible indicarlo de esta forma. Tomas un nuevo punto y aumentas un nuevo link, ¿correcto? Bueno, esta opción de acá en lugar de link pones certificados, link de certificados y le haces un link a esta anotación. Creo que se le puede colocar con clic derecho un hipervínculo, ¿correcto? Y en hipervínculo le indicas la carpeta de Drive que tengas. Si no me equivoco, es una acá, en un explorar en la web, y copias el link del Drive que hayas creado. Pero para iniciar siempre indícalo en el perfil. En el perfil también trata de hacerlo un poco detalloso, que indique tu preferencia. Es decir, que indique si tu preferencia está orientada a la rama de estructuras o si está orientada a geotecnia o hidráulica, indícalo. Por ejemplo, bachiller en el periodo, no sé en qué periodo hayan salido, 19.1 quizá, eh, con tercio superior o quinto superior, perteneciente al quinto superior, quinto superior de la promoción tal, de la promoción del 2019 quizá, y orientado a la rama de estructuras con especialización en software de diseño, en software de análisis y diseño. Correcto, una breve especificación de tu perfil. Y el certificado es mejor siempre colocarlo en un link de Drive para que tu CV no sea mayor a dos hojas. Hugo, con respecto a tu consulta, no pude comprender bien. La traducción más recomendable, ¿te refieres de los papers? ¿Me escuchas, Hugo?